Los nanovenenos son complejos estables formados a partir de la síntesis de nanopartículas de silicio, junto con proteínas del veneno de serpiente de cascabel sudamericana. Si bien se encuentran bajo estudio, gracias a su capacidad inmunomoduladora y farmacológica, estos nanovenenos tienen como objetivo poder ser utilizados en el campo de la salud humana, donde bien podrían ser herramientas útiles, tanto en la fabricación de nuevos antivenenos, así como también en el tratamiento de enfermedades varias. A cargo del doctor Federico Gastón Badú, licenciado en Ciencias Biológicas, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, doctor en el área de Ciencias Biológicas de la UBA, actualmente becario investigador postdoctoral de CONICET. Actualmente trabaja en el Laboratorio de Inmunología perteneciente al Instituto INEDES-CONICET dentro de la Universidad Nacional de Luján, en donde además es ayudante de primera en las cátedras de Introducción a la Química y en Biología General. Sea bienvenido, un placer tenerlo con nosotros. Le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. No sé si se me escucha bien ahí. Sí, sí, se te ¿Se escucha escucha. bien? Perfecto. Bueno, David, gracias por la presentación. Voy a dar paso entonces a la charla, la cual denominé Generación de nanovenenos para su aplicación en el campo de la salud. De manera introductoria les quería Se te contar. escucha un poco despacio. A ver, Eh, me voy a acercar ahí, ahí. ¿Se ahí. escucha bien ahí? Me voy a acercar el Sí. micrófono a la boca entonces. Genial. Bien, bien, gracias. No, de nada. De manera introductoria les voy a contar que existen serpientes de importancia sanitaria en Argentina debido al envenenamiento que pueden causar sus accidentes, ¿no? Sus mordeduras, las cuales pueden conducir a la muerte. En nuestro país tenemos 3 géneros de serpientes venenosas, muy peligrosas. Es el caso del género Botrops, por ejemplo, que es el que se encuentra aquí a mi izquierda, donde en el país tenemos unos 7, 8 representantes, unas 7, 8 especies. Acá en esta fotito se ve una yarará grande o Botrops alternatus, que es bastante conocida en casi todo el territorio y es la que más accidentes causa en el país, junto con Botrops neviedi, que se encuentra ahí en la zona del nordeste. Hacia el centro de la pantalla les muestro a la serpiente de cascabel del sur, o Crotalus diuricius terrificus, que es la única subespecie que habita en nuestro país, del género Crotalus. Mientras que hacia la derecha les muestro una especie del género Micrurus, de la cual también tenemos 8 representantes en nuestro país. Existe una cantidad de accidentes que han sido reportados varias veces, los accidentes con serpientes en general en el país no se registran totalmente, pero bueno, por lo menos los que han sido registrados, yo tengo un dato para el año 2011, donde hubo aproximadamente unos 300 accidentes, y en un periodo de 10 años, 11 años, del 2000 al 2011, se han registrado 40 muertes en total, donde la gran cantidad de accidentes, como les decía, acerca de un 97%, los produce el género Botrops, ¿sí? Que son serpientes que poseen un veneno predominantemente citohistotóxico. Alrededor de un 2% se da por accidentes con las serpientes de cascabel, un veneno principalmente neurotóxico y algo miotóxico. Y prácticamente no existen registros, aunque hay alguno que otro, con el género Micrurus, que es una serpiente bastante muy mansa, no es agresiva para nada, pero no obstante tiene un veneno neurotóxico que es extremadamente letal, por lo que si no se dan el antídoto de manera adecuada y en tiempo adecuado, muy seguramente las personas mueran. Así que tanto cascabel como corales son los géneros más letales de serpientes que tenemos en el país. En particular,
en el caso del veneno de la serpiente de cascabel, estos venenos son una mezcla de sustancias bastante compleja, los cuales tienen una variada farmacología, depende del sitio blanco de acción donde algunos de sus componentes vayan a actuar en nuestro organismo, ¿no? Y principalmente este veneno está compuesto en más de un 60-70% por el complejo crotoxina, que es eh, la molécula responsable de la gran letalidad que tiene este veneno, donde lo que hace esta molécula es afectar la neurotransmisión periférica a nivel de la placa neuromuscular, lo que va a conducir a la parálisis respiratoria y posterior muerte de la persona que no reciba el tratamiento adecuado, ¿sí? Esta molécula, complejo crotoxina, es una proteína heterodimérica con dos subunidades. Una subunidad alfa, conocida también como crotapotín, la cual no tiene actividad enzimática, pero que potencia, cuando está unida, a la subunidad beta, o crotoxina B, que es la subunidad tóxica, ¿sí? Que tiene actividad fosfolipásica, ¿sí? El sitio de acción es a nivel de las membranas presinápticas, donde al unirse a los fosfolípidos, los empieza a hidrolizar, lo cual esto va a generar poros en la membrana, provocando una descarga exacerbada de neurotransmisores, de acetilcolina, que como les decía es lo que va a llevar luego a una parálisis general respiratoria y seguido de la muerte, ¿bien? Después también dentro del veneno de cascabel existen otras enzimas también conocidas en menor cantidad, como pueden ser el caso de las trombinas, en un 10% aproximadamente, que son agregantes plaquetarios. También tenemos giroxinas, que son toxinas a nivel, mejor dicho, neurotoxinas. Y también podemos encontrar el aminoácido oxidasas, fosfodiesterasas, o también es importante en algunos ejemplares encontrar crotamina, que también es neurotóxico por bloquear los canales de sodio. Bien, por otro lado, nuestro otro gran protagonista de este tema son las nanopartículas. Las nanopartículas actualmente están muy en boga debido a el gran uso terapéutico y su potencialidad que tienen para utilizarlo en la salud humana debido a la interacción con diferentes sistemas biológicos que poseen, ¿sí? Dado que tienen una gran habilidad para ser utilizado tanto como carriers de diferentes proteínas. Uno podría adosarles desde anticuerpos hasta diferentes antígenos, por lo que también uno las podría utilizar como adyuvantes, ¿sí? A la hora de fabricar antídotos o vacunas. Los materiales que se pueden utilizar para generar o sintetizar nanopartículas son variados, pueden ser de plata, pueden ser de oro, o como en mi caso pueden ser de silicio, que es un material bastante estable, inerte, que el ser humano acepta sin ningún problema, sin generar rechazos prácticamente. Es por eso que se utiliza mucho, además de ser bastante económico y bastante sencillo de sintetizar en el laboratorio, ¿sí? Y estas nanopartículas que uno sintetiza las puede hacer de diferentes tipos, de diferentes tamaños y de diferentes cargas, ¿sí? Uno puede generar nanopartículas esféricas, pueden tener algún tipo de pequeños poros o de grandes poros, donde uno puede insertar las drogas de interés para que luego como carriers lleguen hasta el sitio blanco donde necesiten que actúe esa droga. O también se pueden absorber de manera superficial a estas nanopartículas también los diferentes
tóxicos o anticuerpos que uno desee transportar, ¿sí? Así que lo que hemos visto hace unos años en el grupo de investigación, utilizando a nuestras nanopartículas de silicio, es que aquellas nanopartículas de aproximadamente unos 10 nanómetros de diámetro se veía que poseían un efecto más bien antiinflamatorio, ¿sí? Debido a, bueno, expresión de diferentes, eh, esto hecho en ensayos de exposición, eh, utilizando líneas celulares de tipo THP1, y lo que se veía era que estas células, cuando estaban en contacto con las nanopartículas, podían expresar diferentes de estos receptores de membrana, como pueden ser los clústeres de diferenciación CD80, 86, 14, 40, y liberación de interleuquina 8, ¿sí? Por lo que se veía además que la proliferación de estas células era normal y se podía concluir que, bueno, tenían la potencialidad de ser utilizadas como carriers, ¿no? Como delivery de drogas o de diferentes moléculas. Mientras que por otro lado, también utilizando nanopartículas de silicio, acá a mi derecha, pero esta vez de un diámetro de no menor a 240 nanómetros, ¿sí? O sea, unas 25 o 30 veces más grandes que las otras, lo que se veía era que estaban generando nuevamente por ensayos de exposición en líneas celulares, estaban generando efectos del tipo proinflamatorios, porque además liberaban interleuquinas del tipo 8, 12, óxido nítrico, y generaban un daño en la membrana, por lo que se veía una baja proliferación de estas células en nuestros cultivos. Es por lo que también se podía decir que tenían una potencialidad de ser usadas como adyuvantes, ¿bien? Entonces, el objetivo del proyecto nuestro de investigación era producir nanopartículas de silicio como delivery de los venenos de víboras o algunos de sus componentes aislados que puedan activar nuestro sistema inmune de manera de que esta sea una estrategia para poder mejorar el rendimiento de la producción de antivenenos y además poder extender el uso para el campo de la medicina, ¿sí? Así que a esto es a lo que nosotros llamamos nanovenenos. Cuando uno produce antivenenos, esto implica inocular siempre grandes cantidades de venenos en dosis repetidas en los animales que se usan con tal fin, y esto termina provocando muchos daños en el animal, lo cual, en donde la calidad de vida del animal es bastante más corta que el ciclo biológico natural que debería tener, ¿sí? ¿Cómo se hacen los antivenenos? Bueno, uno lo que hace es, por lo general se utilizan, cuando quiere mucha producción de antivenenos, por lo general se utilizan caballos, que son animales grandes que responden bien y que van a dar una buena cantidad de anticuerpos, pero también en escalas pilotos se puede utilizar, o en ensayos de laboratorio se pueden usar eh, ratones, ratas, conejos, pero bueno, en sí ya en la producción donde uno necesita buena cantidad, se utilizan caballos, ¿sí? Entonces a esos caballos se les empieza a inyectar el antígeno de interés, o sea, en nuestro caso venenos de serpiente. El caballo, en ese diseño del plan de inmunizaciones, va a empezar a producir con el tiempo los diferentes anticuerpos contra esos antígenos. Luego se espera que los animales levanten título, ¿no? A ver qué nivel están logrando de producción de anticuerpos, para lo que luego se les extrae la sangre
se va purificando y uno puede aislar luego los anticuerpos de interés, ¿sí? Cabe destacar que cuando uno hace estos planes de inmunización con los venenos, para que los animales respondan bastante más a estos antígenos, se suelen utilizar adyuvantes, ¿no? Que ayuden a esos procesos proinflamatorios que me ayuden a nivel inmunológico a generar más anticuerpos. Y esos adyuvantes, como los conocidos, el adyuvante de Freund, eh, son bastante dañinos para los animales también, provocan mucha infección, además de mucho dolor, ¿sí? Así que nuestra idea, una de nuestras ideas, es poder realizar planes alternativos en donde podamos cambiar esos adyuvantes de Freund por el uso de nanopartículas, como les comentaba antes, debido a que podíamos usarlos como adyuvantes por estos procesos proinflamatorios que podían generar, ¿sí? Entonces, acá lo que les muestro es un paper que resume un poco estos primeros pasos de nuestro proyecto de investigación. Este paper lo publicamos hace unos meses y lo denominamos Caracterización biológica y fisicoquímica de los nanovenenos, una nueva herramienta formada por nanopartículas de sílica y veneno de serpiente de cascabel. Esto lo hicimos en la Universidad Nacional de Luján, con la ayuda de el LabInPro, el Laboratorio de Investigación en Proteínas, que se encuentra ahí en la Universidad Nacional del Nordeste, a cargo de la doctora Laura Leiva, con quien estuve trabajando el año pasado y fue donde hicimos varias pruebas enzimáticas de estos complejos. Y también con el grupo del IQIMEFA, ubicado acá en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la Facultad de Bioquímica, y con gente también del Instituto Clodomiro Picado de San José de Costa Rica. En este trabajo, entonces, lo que hicimos fue, por un lado, sintetizar nanopartículas de silicio de aproximadamente unos 400 nanómetros de diámetro, tanto de cargas positivas por un lado como negativas por el otro. Por otro lado, utilizamos veneno de serpiente de cascabel que estaba previamente disecado, y esto lo mezclamos, ¿sí? Durante unas 24 horas aproximadamente bajo agitación y formamos nuestros nanovenenos, ¿sí? Estos nanovenenos eran formados debido a la gran interacción de cargas que existía entre las diferentes moléculas del veneno con las cargas superficiales que tenían las nanopartículas. Y a ello luego le hicimos una serie de estudios a nivel físico-químico y también evaluamos algunas propiedades biológicas de estos complejos. En cuanto a la caracterización físico-química que hicimos, lo primero que hicimos fue sacar fotografías, microfotografías bajo el microscopio electrónico de transmisión. De mi lado izquierdo lo que les estoy mostrando es simplemente nanopartículas de silicio de carga negativa o de carga positiva, mientras que aquí hacia mi lado derecho les muestro los nanovenenos sintetizados, ya sean de carga positiva como carga negativa. Y lo que se puede ver es aquí alrededor de la nanopartícula, se ve como un halo un poco más transparente, y esto es lo que me estaría indicando visualmente toda esa corona proteica que pertenece a estas enzimas del veneno, ¿no? Que han sido absorbidas a nivel superficial por las nanopartículas. Luego de eso, lo que hicimos fue, bueno, veamos la estabilidad que tienen estos complejos. Así que fuimos midiendo
el porcentaje de proteínas que se iban desorbiendo de estos complejos en el tiempo. Y vimos que a la media hora entre un 15 y un 20% de estas proteínas se desprendía, pero ya a la hora prácticamente no se desprendía absolutamente nada, por lo que podíamos inferir que estos complejos estaban siendo muy estables. Siguiendo con la caracterización físico-química, luego lo que hicimos fue evaluar a estos materiales mediante espectros infrarrojos, donde a mi izquierda, en el espectro A, les estoy mostrando los dos espectros obtenidos para las nanopartículas de silicio, tanto de carga positiva como de carga negativa. Mientras que del lado derecho, acá en el B, lo que estamos viendo son los espectros para el veneno y para los nanovenenos obtenidos. Y lo interesante es que los nanovenenos obtenidos, estos que son los dos grises más claritos, se puede ver que el espectro obtenido es una mezcla tanto de los espectros obtenidos por las nanopartículas, tanto positivas como negativas, y con el veneno entero de la serpiente de cascabel. Así que esto me estaba dando ya otra idea y estábamos demostrando de otra manera de que esos complejos obtenidos mediante el espectro me estaban indicando que teníamos tanto veneno como nanopartículas. Por otro lado, también lo que hicimos acá abajo fue un gel de SDS-Page, donde corrimos tanto los sobrenadantes que obteníamos de la síntesis de los nanovenenos y los desorbidos que luego generábamos. Nosotros a nuestro nanoveneno le aplicábamos calor y desorbíamos esas proteínas que habían estado absorbidas a su superficie. Y bueno, acá, por ejemplo, en esta calle tenemos nuestro control con veneno, acá tenemos los sobrenadantes, y hacia mi derecha tenemos estas proteínas desorbidas, y lo que veíamos era que efectivamente, esto es la parte más interesante, alrededor de los 15 kilodaltons, ¿no? En esta callecita de acá, tanto los desorbidos negativos como los desorbidos positivos de nuestros complejos formados, estábamos obteniendo proteínas que efectivamente me estaban indicando la presencia en particular de crotoxina, que como yo les decía es el compuesto más importante en el veneno de la serpiente de cascabel. Para demostrarlo también de una manera más específica, lo que hicimos además fue a esos desorbidos marcarlos con un antiveneno específico contra el veneno de cascabel mediante un Western blot, y nuevamente nos aparecieron las bandas correspondientes a la crotoxina en ambos complejos, tanto en los nanovenenos negativos como en los nanovenenos positivos. Y luego lo que hicimos fue, evaluemos, dijimos, bueno, vemos que a nivel físico-químico estamos teniendo todo ok, ahora fijémonos si conservan esa actividad que tiene el veneno per se, fijémonos si nuestros nanovenenos sintetizados tienen esa actividad. Entonces lo que hicimos fue, elegimos 4 de las enzimas más importantes que tiene el veneno, como les decía, la de crotoxina, que tiene actividad fosfolipásica, la de trombina, la de fosfodiesterasa y la de L-aminoácido oxidasa. Acá les muestro con veneno completo, acá únicamente con nanopartículas positivas y negativas, y aquí los sobrenadantes positivos y negativos por un lado, y lo de los nanovenenos positivos y negativos por el otro. Y lo que vimos fue que, siempre comparando con el control, ¿no? Que era nuestro veneno entero, cuando medíamos la actividad en nuestros sobrenadantes de ambas cargas, veíamos que esa actividad, si bien era muy alta,
estaba disminuida, ¿sí? En comparación con el veneno. Esto me estaba diciendo, de alguna manera, de que esos sobrenadantes, si bien tenían actividad, estaban teniendo menos actividad y que por ende algo me estaba faltando, ¿no? Ahí de proteínas, de enzimas. Y dijimos, bueno, si falta algo acá es porque seguramente está absorbido en nuestros nanovenenos. Entonces, ahora estudiemos la actividad que tienen nuestros nanovenenos. Y efectivamente lo que vimos en ambos nanovenenos, ¿no? Para ambas cargas, veíamos que los nanovenenos estaban teniendo una actividad para las 4 enzimas estudiadas bastante similar a las obtenidas con los sobrenadantes o con el veneno entero, ¿sí? Y el último paso que hicimos luego fue, bueno, ahora evaluemos la citotoxicidad que pueden tener estos complejos en líneas celulares, tanto a las 24 horas como a las 48 horas, utilizando 2 diluciones diferentes de nuestros nanovenenos. Y lo que vimos fue que siempre comparando con los controles, ¿no? Es que a las 24 horas no había diferencia con ninguno de los tratamientos, ¿sí? Salvo con este tratamiento de acá, con los nanovenenos negativos en su mayor concentración de 10 microgramos de veneno por mililitro de nanopartícula. Acá ya estábamos viendo que a las 24 horas estábamos teniendo un efecto citotóxico, ¿sí? Estábamos viendo una menor proliferación. Fíjense que ni siquiera el veneno, por ejemplo, lograba esa actividad. Y luego sí, cuando hicimos el mismo experimento, pero a 48 horas, vimos que efectivamente, obviamente nuestro control positivo con veneno y todas nuestras diluciones de nanovenenos tanto positivos como negativos tenían todos un efecto citotóxico considerable, tanto o más que la que se obtenía por el veneno entero. ¿Mm? Así que esto me estaba indicando de que estábamos teniendo actividad citotóxica con los nanovenenos sintetizados. Así que como highlights de nuestro trabajo, lo que podemos decir es que, bueno, que nuestros análisis físico-químicos terminaron demostrando que nuestras nanopartículas sintetizadas de sílica pudieron unir de buena manera, ¿no? Diferentes proteínas del veneno de la serpiente de cascabel, que además comprobamos la presencia de todas estas enzimas sobre los nanovenenos, conservando su estructura, ¿no? Estas enzimas, y por ende conservando su actividad enzimática, así no se veía afectada para nada en su pegado sobre la superficie de las nanopartículas. También vimos que los nanovenenos, debido a esto, conservaban entonces esos efectos citotóxicos, los cuales pudimos observar en nuestros experimentos con cultivos celulares de las líneas THP1, y que como conclusiones podíamos decir entonces que, bueno, los nanovenenos podrían ser utilizados como nuevos antivenenos y un potencial uso inmunoestimulador, ¿sí? Al utilizarlos como adyuvantes, y que además esto se le podría extender el uso de los nanovenenos, ¿sí? Para ser utilizados como una herramienta prometedora en el campo médico para el tratamiento de diferentes enfermedades. Así que eso es todo. Espero que les haya gustado lo que estamos haciendo, y cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer ahora o me pueden escribir un mail que la voy a responder sin ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a proceder a leer las preguntas del chat. Bueno, en esta sala no hay preguntas. En la otra sala, Por el momento todavía no hay preguntas en la otra sala.
Es temprano, están todos dormidos, ¿no? Eso pasa. Sí, sí. Bueno, parece que no va a haber preguntas, así que, bueno, muchas gracias por Bueno, participar en nuestra jornada. de nada, muchas gracias por la invitación. Cuando quieras, estás invitado de nuevo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima entonces. Que tengan buen día. Hasta luego. Eh, Hay una pregunta acá en la otra sala. A Si no ver, sé. sí, sí, decime. Consultan cuánto tiempo tardan en generarse los anticuerpos. Y eso depende mucho de los animales, pero en caballos puede llevar aproximadamente unos 50 días, 60 días. Sí, depende, digo depende mucho porque también no es lo mismo, por ejemplo, inmunizar eh, con veneno entero, ¿sí? Donde el organismo puede responder a muchísimas cosas. Que, por ejemplo, inmunizar con algunas de las toxinas. Cuando uno usa toxinas aisladas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, los venenos de los elápidos, ¿sí? De las cobras, de las mambas o de las corales, tienen un componente principal que se llama Three Fingers Toxins, son toxinas de tres dedos, que son, las toxinas son bastante chiquititas. Y a veces las cositas así tan chiquititas cuesta que son poco inmunógenas, ¿sí? O sea, les cuesta a veces que el organismo las reconozca y empiece a generar una respuesta inmune del tipo específica. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, estar inmunizando con toxinas, ¿sí? Que son poco antigénicas, que con veneno entero que tiene muchas otras cosas y, el, y los organismos responden bastante mejor, ¿sí? Pero por lo general, con venenos de serpiente de cascabel, los planes son de 50 a 60 días más o menos. También preguntan si la generación se acelera por los adyuvantes. Claro, sí. El adyuvante, como les comentaba antes, lo que va a generar, los adyuvantes son una mezcla de micobacterias con emulsiones tipo lipídicas, que cuando uno las inyecta en los animales con el veneno, lo que quieren generar es esto, ¿no? Es levantar esa respuesta inmunológica para que el animal active todo lo que es el sistema de macrófagos, ¿no? Y que los macrófagos a su vez empiecen a liberar sus diferentes citoquinas para que empiece a responder y a generar anticuerpos, ¿no? Con el tiempo a todos estos antígenos que uno le está poniendo. Entonces, cuando uno pone adyuvantes, lo que genera es eso, es un efecto proinflamatorio, aumenta el efecto proinflamatorio eh, de por sí, que sería diferente si uno no pone el adyuvante, le costaría más al animal responder y generar una proinflamación. Bien. Y por último, consultan por qué una dosis tan baja de un veneno puede llegar a ser tan mortal. ¿Cómo? No te entendí, perdón. ¿Por qué una dosis tan baja de un veneno puede llegar a ser tan mortal? Eh, bueno, habría que ver qué es lo bajo o no, pero no sé a qué le dirán bajo o no, pero eh, nada, o sea, uno con muy poca dosis, ¿no? de veneno puede provocar estragos en un organismo porque eh, pueden actuar en diferentes lugares y muchos de esos lugares son a veces vitales, ¿no? Por ejemplo, la comunicación entre neuronas, ¿no? A nivel neurotransmisores. Eh, Se bloquean los canales, se generan poros en las membranas, a su vez se pueden
pueden tener otros sitios de acción, como por ejemplo, no sé, fosfolipasa, que además puede romper, genera rhabdomiolisis, puede romper este tejido muscular, ¿no? Y ese tejido muscular empezar a depositarse en glomérulos y eso conduce a una insuficiencia renal, por ejemplo. Por eso también hablamos de que es algo miotóxico el veneno de cascabel. Pero en sí es por todas estas diferentes actividades farmacológicas que aunque estén en muy poca cantidad generan un daño muy importante que muchas veces si uno no logra neutralizarlo, la persona muera, termine muriendo, ¿sí? O muchas veces, si se salva, pero el antiveneno no se dio tan a tiempo, puede dejar un montón de secuelas, y eso se ve mucho con los venenos de Yarará, que son venenos que rompen muchísimo el tejido, ¿sí? O sea, disgregan todas las células y terminan, pueden dejar muchas veces consecuencias a tal punto de que puedan hasta amputarse las extremidades donde la persona se accidentó. Hay Bien. otra pregunta aquí en el chat que dice, ¿se piensa aplicarlo en otro tipo de veneno? Bueno, sí, en principio nuestro proyecto está armado para hacerlo con veneno de cascabel, que es con el que empecé, pero también se piensa hacer con veneno de yarará. Y también a futuro nos gustaría utilizar componentes aislados del veneno. Por ejemplo, utilizar crotoxina directamente, aislar crotoxina del veneno de cascabel y absorberla directamente a ella las nanopartículas y no utilizar el veneno entero, ¿sí? Bien. Bueno, acá ya no hay más preguntas. La otra sala. No, en la otra no hay más preguntas, pero quería transmitirte el agradecimiento de parte de los chicos que están en la otra sala. Buenísimo, bueno. Muchas gracias, me alegro que les haya gustado. Y cualquier cosa pueden mandarme un mail si les interesa o algo, o si quieren ver el trabajo que publicamos. Así que no tengo ningún problema. Acá hay otra pregunta. A ver, decime. A ver, dice, ¿el rendimiento de absorción del veneno es bueno? Muy buena pregunta esa. Sí, ha sido bueno y hemos visto que nosotros lo que hicimos cuando generamos los complejos fue empezar viendo cuánto de veneno se pegaba a nuestras nanopartículas a partir de una relación de 1 mililitro de dilución del veneno cada miligramo de nanopartículas. Y lo que vimos fue que si poníamos más cantidad de veneno, se pegaba más, ¿sí? Así que nosotros trabajamos con una concentración de trabajo de 10 mililitros de veneno por cada miligramo de nanoproteína. Y lo que vimos es que se pegaba aproximadamente si mal no recuerdo, creo que era un 40% para las nanopartículas positivas y un 35% más o menos para las nanopartículas negativas. Y esto depende mucho también, como yo les contaba, que esto es debido a cargas, ¿no? A interacciones del tipo electrostáticas, ¿no? Por esta cantidad de electrones que tenemos ahí. Esto dependía mucho del punto isoeléctrico de cada una de las enzimas. Y como tienen diferentes puntos isoeléctricos cada una de estas enzimas, bueno, se pegarían más algunas a las nanopartículas que tenían una carga negativa y más otras a las que tenían una carga positiva. De todas maneras, no vimos diferencias en las actividades encontradas para la fosfolipasa, ¿no? Para el complejo crotoxina, que fue muy similar en ambos nanovenenos generados, y esto es debido a que como el complejo crotoxina tiene dos subunidades con diferentes PIs, una ácida y la otra básica,
veíamos que se nos pegaban se absorbían de la misma manera tanto a una nanopartícula como a la otra. Bien. Hay chicos que están preguntando por tu mail. ¿Será que lo puedes mostrar una vez más? Sí, a ver, dame un segundo. En la primer filmina de tu presentación estaba. Sí. Espera, yo tenía, perdón, ¿dónde compartía yo acá? Tengo que ir directo, ¿no? A ver, si yo lo muestro ahí se ve. Sí, ahí está. Perfecto. Mi mail está acá, federicobaudou@gmail.com. Bien. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, ¿En la otra sala? No hay otra. No hay más preguntas en la otra sala. Bueno, una vez más, te damos las gracias por parte de todos nosotros. Un placer tenerte. bueno, muchas gracias por la invitación y cuando gusten me dicen de nuevo. Así que muchos éxitos. Buenísimo. Muchas gracias. Hasta luego a Hasta todos. luego. Buen día. Chao. Bueno, la siguiente charla empieza a las 10:45. Pueden quedarse a esperar acá